Hay silencios que gritan. Hay lugares en la geografía de México que, aunque pasen las décadas, parecen retenidos en un eterno agosto del 2010. San Fernando, Tamaulipas, una zona que en los mapas aparece como tierra fértil, pero que en la memoria colectiva es una fosa abierta. Imaginen que son Luis Freddy. Tienen 18 años, han cruzado fronteras, han dormido en el suelo, han aguantado hambre. Todo por una promesa: trabajar. Pero esa madrugada, el sueño se convirtió en pólvora. Luis Freddy no solo sobrevivió una bala en el cuello, sobrevivió el intento de borrar a 72 personas de la faz de la tierra. Él es la voz de los que ya no están. Hoy, en Tras el Telón, no vamos a leer un titular. Vamos a desglosar el expediente que el Estado mexicano quiso cerrar demasiado rápido. Prepárense porque esta es una historia de resistencia, de traición oficial y de las madres que, desde miles de kilómetros de distancia, siguen gritando: ¿dónde están? Tamaulipas estaba bajo un fuego cruzado. La guerra entre los cárteles no era solo por droga, era por el control de lo más valioso que cruza la frontera: los seres humanos. Los migrantes se convirtieron en mercancía. Cada autobús que cruzaba San Fernando era visto como una mina de oro o como una amenaza. Si no podías pagar la cuota de derecho de paso, eras reclutado a la fuerza. Y si te negabas, bueno, los 72 nos dieron la lección de dignidad más amarga de nuestra historia. Analicemos la logística. Volvamos 3 días atrás. Imaginen el interior de esos 2 autobuses. El olor a café instantáneo, el sudor, el murmullo de varios idiomas mezclándose: portugués, quiché, español. Se habían contado sus vidas, se habían mostrado las fotos de sus hijos. Eran las 10 de la noche cuando las luces rojas y azules de unas camionetas los obligaron a orillarse. No eran policías, eran hombres con uniformes camuflados y armas largas que hablaban con una frialdad que congelaba la sangre. Los bajaron a golpes, les quitaron los pocos dólares que llevaban cosidos en la ropa. ¿Cómo es que 72 personas desaparecen de una carretera federal sin que un solo retén, una sola patrulla, una sola autoridad se diera cuenta? La respuesta es dolorosa. La omisión es una forma de complicidad. El Estado no estaba ausente. El Estado estaba mirando hacia otro lado. Los llevaron a la bodega abandonada en el rancho El Huizachal, un lugar de paredes descascaradas y techo de lámina que crujía con el viento. Ahí, amarrados de las manos, espalda con espalda, bajo el calor asfixiante de Tamaulipas que superaba los 40 grados, pasaron sus últimas horas. Quiero que nos detengamos aquí. Piensen en las 14 mujeres del grupo. Piensen cómo rezaban en voz baja. Luis Freddy cuenta que el líder del grupo criminal les hizo una oferta. Pero no era una oferta de dinero, era una oferta de alma. Únanse a nosotros, aprendan a matar y vivirán. Les pagamos $1,000 a la quincena. Hubo un silencio sepulcral. Imaginen la fuerza moral. Gente con hambre, gente perseguida por la pobreza, que ante la oferta de dinero y poder decidieron decir no. Prefirieron morir como hombres y mujeres de paz que vivir como verdugos. Esa es la verdadera grandeza de los 72
que los libros de historia no cuentan. No fueron víctimas pasivas, fueron mártires de su propia moral. Fue entonces cuando los verdugos perdieron la paciencia, los vendaron, los formaron frente a una pared de ladrillo y Luis Freddy estaba ahí, en medio de la fila. Podía escuchar los sollozos de las mujeres a su derecha y podía sentir el temblor del hombre a su izquierda. Y entonces comenzó el estruendo. Las ráfagas duraron minutos que parecieron horas. Luis Freddy sintió un golpe seco en el cuello. Sintió el impacto de la bala, pero el dolor fue superado por un shock total. Cayó al suelo. El dolor era un fuego que le recorría la columna, pero tuvo la lucidez más aterradora de su vida. No gritó, no se movió. Se quedó quieto mientras escuchaba el sonido de los cuerpos cayendo uno tras otro, como ladrillos sobre tierra. Escuchó cómo los sicarios caminaban entre los cadáveres, dando el tiro de gracia a quienes aún gemían. Luis Freddy se hizo el muerto. Sintió la sangre caliente de sus compañeros bañándole la espalda. Rezó en silencio, sin mover los labios, con los ojos apretados bajo la venda. Cuando los motores de las camionetas se alejaron y el silencio del desierto regresó, Luis Freddy abrió los ojos. Estaba rodeado de sus amigos, pero ya no había nadie con quien hablar. Se levantó como pudo, la venda ya caída, se amarró un trapo que encontró al cuello para detener la hemorragia y empezó a caminar. Caminó 10 kilómetros en la oscuridad total, guiado por la vaga luz de un poste a lo lejos. Esquivaba las luces de cualquier vehículo porque no sabía quién era amigo y quién enemigo. Cada paso era un triunfo de la vida sobre la muerte. Y cuando por fin vio los elementos de la marina, no pidió ayuda de inmediato. Se arrodilló y levantó las manos. Tenía miedo de que ellos también le dispararan. Luis Freddy no solo se salvó de una bala, se salvó de ser un número olvidado. Cuando la marina llegó, gracias al aviso de Luis Freddy, el horror se hizo oficial. Pero allí empezó el segundo crimen, el peritaje defectuoso. El gobierno mexicano, presionado por la prensa internacional, cometió atrocidades administrativas en su afán de cerrar el escándalo. Entregaron cuerpos sin pruebas de ADN. A familias pobres en Honduras o Guatemala les decían: este es tu hijo, fírmame aquí y llévatelo. El ataúd está sellado por riesgo sanitario. Pero el amor de madre no sabe de protocolos. Algunas abrieron las cajas y encontraron a personas que no eran sus hijos. Encontraron restos de desconocidos. Imaginen el calvario. Enterrar a un extraño y seguir buscando a tu hijo. Esto es una tortura de Estado. Eso es lo que pasa cuando la policía importa más que la justicia. San Fernando no es un caso cerrado. Es una cicatriz que supura cada vez que encontramos una nueva fosa. Porque después de los 72, vinieron las 193 en el 2011, en el mismo municipio. El sistema aprendió que podía matar en masa y que no pasaba nada. Ustedes que me escuchan, que saben lo que es esperar a que un hijo llegue de la escuela o del trabajo, multipliquen ese miedo por 1000. La justicia en papel puede tardar décadas, pero la justicia de la memoria, esa nos pertenece a nosotros. Lo que vas a ver a continuación no es una lista de pasajeros, es el recordatorio de que en este suelo, en esta tierra llamada México, 72 personas prefirieron perderlo todo antes que perder su integridad. Detrás de cada nombre que aparecerá en tu pantalla, hay una madre que aún guarda un plato en la mesa. Por eso te pido que no cierres el video. Quédate un momento con ellos. Lee sus nombres.
Mira sus banderas. Es lo mínimo que les debemos después de tanto silencio. Si este documental te ha tocado el alma, ayúdame a que no se pierda en el olvido. Comparte esta historia. Hagamos que el algoritmo de YouTube trabaje por la memoria, no solo por el morbo. Bajamos el telón, pero sus nombres se quedan encendidos. Pedimos justicia para los 72.